partidarios, de sus coidearios y en general al pueblo de Ecuador. Y esto lo digo no por algo casual, sino porque hoy estamos en esta transmisión para ayudar a producir una conversación sobre las reflexiones que suceden en otro país latinoamericano, como es el caso de Guatemala, sobre los retos que tiene la democracia no solamente en Ecuador y en Guatemala, sino en toda América Latina y en el mundo. Hoy específicamente, en el año que estamos viviendo, hubo elecciones generales en el país de Guatemala, el día 25 de junio. Ningún candidato ni candidata presidencial obtuvo la mayoría absoluta, por lo cual se tendría que realizar una segunda vuelta para el próximo domingo, de este domingo en 8, el 20 de agosto. Por un lado, la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional ganó en la primera vuelta, con cerca del 21%. Y contra todos los pronósticos, según distintos analistas en el mundo y en América Latina, el candidato Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla logró pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, a pesar de este resultado histórico, los partidos oficialistas instauraron recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando supuestas irregularidades y fraudes electoral en beneficio de Arévalo. A todas luces, esto llamó la atención no solamente de Guatemala, de todo su país, sino de la comunidad internacional. Precisamente hoy fue noticia el informe que presentó la Comisión de Observación Electoral por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, donde palabras más, palabras menos, fundamentalmente la OEA, la misión de observación, informa que los poderes públicos del Estado de Guatemala se han comprometido a brindar las garantías y a respetar los resultados electorales y producir una transición pacífica para quien gane en franca lid en el certamen electoral. De esta manera me presento, mi nombre es Francisco Javier Cuadros. Estoy realmente muy agradecido por la invitación que me hace el Centro de Estudios Sociojurídicos CESJUL, que junto con otras organizaciones internacionales nos ha invitado a ayudar a participar de esta conversación que se titula Elecciones presidenciales en Guatemala, balances y desafíos. Esta conversación se da en el marco de la misión internacional de organizaciones de la sociedad civil de observación electoral que se realizará de este 16 al 22 de agosto en Guatemala. Es una misión que es liderada de manera estratégica por una alianza entre CESJUL, el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, Global Exchange de Estados Unidos, Grupo Focus y Prensa Comunitaria de Guatemala, Península 360 Press de San Francisco, California, Rompevientos TV de México. El objetivo de esta misión internacional tiene el propósito de promover elecciones transparentes, que se fortalezca la democracia y además compartir experiencia de distintas veedurías internacionales. Por esta razón, y preparando el ambiente de esta misión de observación, se ha convocado hoy a esta conversación sobre las elecciones de Guatemala a dos personas que son muy reconocidas en toda la opinión pública global. Son juristas, son ciudadanos con un profundo compromiso por la democracia y por ende por la lucha contra la corrupción y el establecimiento sólido del Estado de Derecho en los países latinoamericanos y de manera particular de Guatemala. Para mí realmente como norte santanderiano, colombiano, en esta frontera entre Colombia y Venezuela, desde donde les saludo, para mí es un gran honor poder compartir hoy esta conversación, ayudar a motivarla. En primera instancia, a Telma Esperanza Aldana, quien fue fiscal de la República de Guatemala, fue presidenta del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, además fue precandidata del Movimiento Semilla. Sin embargo, las autoridades no le permitieron ser candidata presidencial y hoy está en un asilo político. Nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento y muchísimas gracias, Telma, por estar hoy con nosotros. Gracias, Francisco Javier. Muchísimas gracias a las organizaciones por invitarme a participar en este espacio de reflexión y siempre un gusto muy especial compartir con Juan Francisco Sandoval. Bueno, pues precisamente Juan Francisco Sandoval es
otro de nuestros invitados hoy en la conversación. Sin lugar a dudas, otra persona muy valiente, muy importante en la lucha por la democracia y la justicia. Fue también exfiscal del Ministerio Público de Guatemala y también, lamentablemente, ha sido perseguido político y hoy está en asilo político. Nuestro saludo y reconocimiento, Juan Francisco. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Francisco Javier, a Latin American Working Group, a CESFUL, al resto de organizaciones que nos invitan, a Telma y a mí. Ella sabe que siempre es un gusto compartir con ella en distintos espacios. Bueno, entremos en materia. Ya he hecho un contexto general, estamos en un contexto latinoamericano complejo. Tenemos la noticia ayer lamentable de Ecuador, a quien le enviamos nuevamente nuestra solidaridad. Vienen elecciones en Guatemala, segunda vuelta el 20 de agosto. Pero antes de entrar a eso, el primer segmento que les quiero proponer, y empezaríamos con Telma, si lo considera bien, tiene que ver con ayudarnos a comprender a esa ciudadanía, a esa audiencia en general que no es experta, que no tiene de manera cercana la historia política del sistema político de Guatemala. ¿Qué rasgos podríamos identificar de encontrar a Guatemala respecto a su sistema político? ¿Qué características debemos comprender en su historia? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para un análisis acertado? Gracias, Francisco Javier. En primer lugar, expresar mi solidaridad con la democracia latinoamericana, con Ecuador, por el asesinato de Fernando, un hecho sumamente lamentable que no quisiéramos estar viviendo. En el caso de Guatemala tiene una historia muy particular. Recordemos que vivimos una guerra civil, un conflicto armado interno, una de las más crueles de América Latina, que al final se firman acuerdos de paz, que los acuerdos de paz recogían el espíritu de el inicio de una democracia perdurable para Guatemala. Desafortunadamente, estos acuerdos de paz no se cumplieron y cito un ejemplo. Uno de los acuerdos de paz establecía la modernización del sistema de justicia, entendiendo que la justicia es un pilar de la democracia, y se emite en ese marco la ley de carrera judicial, pero esa ley solo tuvo el nombre, porque en su contenido jamás propició la carrera judicial. Los acuerdos de paz también hacen relación al empoderamiento de sociedad civil en época de paz. Es una tarea pendiente si la sociedad civil guatemalteca está siendo perseguida en los últimos años. Y la participación plena de los pueblos originarios al desarrollo democrático de Guatemala. Es decir, es un país con profundas deudas sociales pendientes, y en medio de esta situación se da la apertura democrática y empiezan a formarse partidos políticos, pero siempre bajo un control, siempre bajo un dominio, siempre con maniatados, porque desde la apertura democrática hacia nuestros días ha habido un control pleno del sistema de partidos políticos. Se aparenta democracia, tejen fino, aparentan legalidad, aparentan participación, pero al final se hace lo que quiere el pacto de corruptos. Y el 25 de junio surgió algo que nadie se imaginaba, y está un partido político como Semilla Antisistema en el balotaje, y esto tiene a esa alianza perversa que nos ha controlado siempre en un estado de desesperación. Y lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, y
en ese marco estamos llegando al balotaje el 20 de agosto. Muchas gracias, Juan Francisco. Si quisiéramos un poco acompañar la reflexión que nos hace Telma en términos de un sistema político restringido, si me lo permiten, muy limitado, controlado por lo que se ha denominado pacto de corrupción. Además, es un término que he buscado en la literatura preparándome para esta conversación y encontré mucho esa referencia, pacto de la corrupción, en varios escritos, reportajes, planteamientos. Y si quisiera usted ayudarnos a profundizar sobre esos rasgos de la democracia o del sistema político, ¿qué aportaría? Bueno, primero, tener de antecedente que el país más desigual de América Latina es Guatemala. No lo digo yo, lo dicen los indicadores, los índices internacionales. Y eso es producto de una historia en la que una élite económica aborazada, también la más aborazada de la región, ha impedido el desarrollo integral de la ciudadanía guatemalteca en condiciones de equidad. Y eso ha sido traducido al sistema político. Ya anticipaba Telma lo relacionado con la transición democrática y los acuerdos de paz, que entre los acuerdos de paz se estableció el compromiso del gobierno de Guatemala al combate a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que como parte del andamiaje que se formó en el Estado como producto del conflicto armado interno, estos grupos, estas redes, tomaron la institucionalidad del Estado. Y eso marcó la suscripción del convenio con Naciones Unidas, que marcó el inicio de labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una comisión que pudo establecer desde la investigación penal distintas fisuras en el Estado. Y como parte de esas fisuras en el Estado, se pudieron detectar varias fallas en el sistema democrático, incluyendo entre estas el que denominó el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, el pecado original de la democracia guatemalteca. El haber descubierto cómo funcionan estas redes, pues nos costó muy caro, porque hoy estamos nosotros en el exilio, pero más allá de lo que vivimos quienes trabajamos en el sistema de justicia, se han atacado pilares fundamentales de la democracia, el sistema de justicia, del cual nosotros formábamos parte, la libertad de expresión, y hoy lo que tenemos es un sistema donde no se quiere respetar la voluntad popular, la voluntad del pueblo de Guatemala manifestada en las urnas. Francisco, cuando nos dice, mire, explíquenos qué pasa en Guatemala, usted no sabe la dificultad que representa para nosotros explicar cómo funciona una dictadura corporativa, porque en Guatemala no existe una figura. Voy a hablar de, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, si usted dice, mire, ¿y quién tiene el control en Nicaragua? Bueno, usted dice Daniel Ortega y Rosario Murillo. O si va a otros países, su país vecino, ahí de cerquitita donde usted está, usted logra ponerle nombre a quien ostenta el poder. Explicar lo que ocurre en Guatemala es mucho más complicado, porque esa dictadura corporativista lo que hace es que en ese remedio de democracia que ya nos anticipaba Telma, fingir que ese cambio de actores políticos es democracia, cuando en realidad lo único que hay es intercambio de figuras fungibles cuando el sistema sigue funcionando, y hoy es víctima no solo un partido político, no solo Bernardo Arevalo, porque sí, de hecho son víctimas, pero es sistemático, va encaminadas esas acciones que está desarrollando el denominado pacto de corruptos, están atentando contra la institucionalidad y contra la voluntad del pueblo de Guatemala. Sí, es bastante complejo comprender esas nuevas técnicas de regímenes políticos dictatoriales, como usted lo cataloga. Quisiera que nos ayudaran a comprender cómo en ese sistema político cerrado de dictadura que los tiene hoy, lamentablemente, en este asilo político y en la persecución política, muchísimas personas allí en el país de Guatemala, cómo se va gestando hoy el fenómeno político de semilla.
¿Cómo se da ese fenómeno? ¿Cómo en medio de tantas restricciones hoy es una sorpresa? ¿Cómo lo podríamos explicar? Y quisiera empezar por Telma nuevamente, volver a Telma y a propósito que según las lecturas que pude hacer en noticias, fue precandidata de este movimiento político, pero no se dio. Además, aprovecharía a que nos explicara por qué no pudo ser precandidata. El sistema guatemalteco teje para la impunidad y este tejido se inicia en el Congreso de la República, haciendo leyes ad hoc, leyes que permiten manipular, leyes que permiten controlar, leyes que permiten impunidad y generar todo un sistema de corrupción que funciona independientemente de quién sea el presidente de turno. Como decimos en Guatemala, el gerente de turno del pacto de corruptos. Y cuando se está diseñando desde la misma ley, es difícil desmontar ese sistema y es difícil descubrirlo y es difícil desarticularlo. El movimiento Semilla inicia justamente cuando el trabajo del Ministerio Público, CICIG, dio como resultado presentar a la opinión pública nacional e internacional cómo funcionan las estructuras criminales, esos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que decía Juan Francisco, que motivaron la llegada de CICIG al país. La línea es el caso emblemático, pero hay mucho más. Estos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad mutaron, se transformaron y se convirtieron en redes político-económicas ilícitas y están ahí, están en el Estado guatemalteco, son parte del gobierno guatemalteco, de del anterior y del anterior y de muchas décadas de estar incrustados en el Estado guatemalteco. En el 2015, derivado del caso La Línea, surgen las manifestaciones en la plaza, la expresión de la ciudadanía y me parece que uno de los legados más importantes de CICIG a Guatemala, legado de Naciones Unidas a Guatemala, es que se empezó a formar la conciencia ciudadana. Ni más ni menos la población sabe que el presidente le está robando. Y así el presidente salga y diga lo que quiera decir. Guatemala sabe que le está robando porque nosotros, con casos fehacientes, bien investigados por la FESI y por los fiscales internacionales, por los investigadores internacionales, le dijimos al pueblo cómo le roba una estructura incrustada en el Estado guatemalteco. De ese sentimiento, un grupo de personas deciden constituir un partido político y de ahí inicia este movimiento Semilla que me parece empezó a gestarse en el 2015. Yo tuve conocimiento de su existencia hasta finales de 2018 y logran inscribirse como partido político. Yo sé que pasaron por muchos obstáculos, por ejemplo, los partidos políticos afines al pacto de corruptos con 26,000 firmas y ya están registrados, mientras que Semilla tuvo que llegar a 100,000 y pasó por un proceso de depuración que no creo que haya otro partido político que lo haya solventado. Cada una de las firmas que presentaban fueron fiscalizadas por el Tribunal Supremo Electoral y les rechazaron creo que 70,000 firmas y finalmente lograron constituirse en partido político. Nos unimos en enero del 2019, tuvimos la asamblea de nominación con Jonathan Menco de candidato a vicepresidente, yo iba de candidata a presidenta por el partido Movimiento Semilla, pero Consuelo Porras actuó en un fin de semana, litigó una orden de captura en mi contra para no dejarme participar. Yo ya estaba en El Salvador en un semi-exilio
y nunca más volví y no me dejaron participar. No pasó nada. Consuelo Porras actuó con toda la impunidad, con toda la seguridad y siguió actuando y ahora vemos cómo es una amenaza a la democracia guatemalteca. Quisiera, Juan Francisco, que profundizáramos y que dialogáramos sobre la participación del sistema internacional en la aparición de esta oportunidad democrática que está viviendo. ¿Qué rol juega esta Comisión Internacional de la que ya nos ha contado, en la que estuvo un colombiano que actualmente es ministro de Defensa, Iván Velázquez? Entiendo que es así. Y hoy, por ejemplo, una de las noticias más relevantes tiene que ver con el informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el rol que juegan las organizaciones internacionales y regionales en la búsqueda de la democracia actual en Guatemala? Bueno, antes de continuar, quiero ofrecer una disculpa por un error que cometí inicialmente, y es que omití solidarizarme con el pueblo ecuatoriano. La verdad es que los hechos ocurridos ayer en el Ecuador enlutan a toda América Latina. Y un abrazo a las familias y a todo el pueblo ecuatoriano. Y es que en realidad una situación como la que vive Ecuador es la que motivó a que se instalara una comisión internacional contra la impunidad que contribuyó en la detección, persecución y que la sociedad visualizara cómo ha sido utilizado el aparato estatal para hacer la agenda de esos cuerpos ilegales que inicialmente abordaba, que hicieran la agenda estatal, se convirtió en la propia agenda de estos cuerpos. Y fue la cooperación internacional. Si no hubiera existido el apoyo de los gobiernos de los países que en su momento contribuyeron para el funcionamiento de esa comisión, creo que no hubiese sido tan exitosa ni tan transparente. De hecho, en el funcionamiento de la misma, el Estado de Guatemala no gastó ni un centavo. Por el contrario, lo que se recibió ahí fue capacidad técnica, capacidad logística y el recurso humano. Yo me considero parte de las capacidades que generó dicha comisión. Pero la continuidad del trabajo a la salida de la CICIG, cuando el gobernante anterior de Guatemala, un tipo involucrado en la mafia sin ninguna duda, o un títere de esa mafia, designó a una fiscal general como Consuelo Porras, que es una fiscal que ha sido designada por el gobierno de los Estados Unidos como un personaje antidemocrático, un personaje corrupto, que llegó a posicionarse como la figura central o el eje articulador del desmontaje del esfuerzo anticorrupción. Y desde ahí también pudimos observar cómo la comunidad internacional, pese a que ahí había salido la CICIG, empujó e impulsó que continuáramos desarrollando el trabajo que en el año 2021 siguió truncando la actual fiscal general. Abrazamos también con mucha satisfacción el esfuerzo y el pronunciamiento que han hecho distintos gobiernos preocupados por la situación que está ocurriendo en Guatemala. Francisco Javier, si usted observa el seguimiento y la observación que la comunidad internacional le dio a anteriores procesos electorales, son incomparables con los llamamientos, las exigencias, los comunicados, los pronunciamientos que se han hecho en el actual proceso. No solo lo que mencionábamos que ha ocurrido en la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, sino para sorpresa nuestra, gobiernos como el de México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Dominicana también se sumaron a ese llamamiento que se realiza a las instituciones de Guatemala.
especialmente a las relacionadas con el sector justicia, para que respeten la voluntad popular. Esto también ha venido acompañado de medidas y sanciones que han impuesto gobiernos como en el de Estados Unidos en el marco de las facultades que les dan o de las que los dotan las leyes de sus países. Y ahí se podrá apreciar cómo aparecen sancionados por este gobierno muchos de los personajes que están poniendo en riesgo la democracia guatemalteca. Entonces, es realmente valioso el papel que juega la comunidad internacional. El gobierno de Guatemala apela siempre a una falsa soberanía, la soberanía de la impunidad, porque eso, en realidad eso es a lo que apelan. Hoy, por ejemplo, en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, escuchamos un desafortunado discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala para tratar de justificar las acciones que fueron señaladas, no solo en el informe que presentó el secretario general de la OEA. Pudimos escuchar cómo los representantes, especialmente de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Colombia, fueron enérgicos en señalar cuáles o quiénes son los actores que están atentando contra la voluntad del pueblo de Guatemala. A veces nosotros quisiéramos más, de verdad que en condiciones de un estado como el nuestro, donde las instituciones del país no funcionan, quisiéramos que fueran aún más contundentes las acciones que realizan, porque lo que tenemos en Guatemala es un irrespeto, no solo a la institucionalidad interna, sino a los compromisos que el Estado de Guatemala ha asumido con la comunidad internacional. Y lo hemos visto paulatinamente, ese irrespeto desde el mismo momento en que el gobernante Jimmy Morales, en forma realmente vergonzosa, truncó el trabajo de la CICIG, y así lo hemos visto en el curso del tiempo. Francisco Javier, si usted pudiera, y todos quienes están en este momento conectados, pudieran hacer una revisión de la manera tan espantosa en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala responde ante comunicados y llamamientos que hace la comunidad internacional para el respeto de las instituciones. Entonces, es realmente imprescindible el papel que juega la comunidad internacional. Bueno, porque hay una comunidad internacional que tiene los ojos en Guatemala, hay unos pronunciamientos sólidos, como usted nos los indica, pero por el otro lado hay una experiencia esperanzadora de fuerzas sociales manifestándose primero, como nos lo contaba ahorita Telma, en el año 2015, y ahora electoralmente, que es una fuerza que precisamente la comunidad internacional está diciendo: reconózcase y respétese electoralmente a esa fuerza que se está manifestando a pesar de ese entramado político corrupto, como ustedes lo han llamado. Está creciendo esa fuerza social. Y Telma, yo quisiera, antes de entrar a conversar con ambos sobre los aprendizajes y los desafíos y lo que va a estar en juego este 20 de agosto para Guatemala y para América Latina, para las democracias de América Latina, antes de ello yo quisiera preguntar desde el plano de la experiencia vivida, usted como exfiscal, siendo parte de la Administración de Justicia, ayudó a identificar patrones de corrupción, de buscar esas injusticias, y terminó siendo víctima de ese sistema de justicia corrupto. Usted como profesional, como mujer, como abogada, como jurista, ¿cómo lo siente? ¿Cómo siente esta experiencia en su vida? Es una experiencia difícil, Francisco Javier, porque vivir el exilio conlleva una serie de sentimientos, es una experiencia desconocida, donde se toca a fondo como ser humano. Y cuando iniciamos con este proceso de exilio, pues yo llevo 4 años y medio ya como asilada política en Estados Unidos,
No entendía lo que estaba sucediendo. No lograba entender. Claro, 4 años y medio después, tanto hemos elevado nuestra voz al mundo que me parece ya hay comprensión de que somos personas criminalizadas y a quienes se nos ha querido castigar por haber hecho nuestro trabajo, por haber perseguido por haber tratado de que la ley se impusiera en un sistema creado para la impunidad, un sistema que, como les decía, es férreo, es fuerte, diseñado para la corrupción y para la impunidad. Y hubo un gran esfuerzo de muchísimos años en el Ministerio Público, en la administración de Claudia Paz, luego mi administración, la CICIG, que estuvo durante tantos años, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, los jueces de mayor riesgo, la anterior Corte de Constitucionalidad, todo un esfuerzo de personas de instituciones nacionales e internacionales para ayudar al país a construir un sistema de justicia que respondiera a las necesidades de la población. Y casi lo logramos, pero de manera increíble, ese mismo sistema que nosotros ayudamos a construir se nos volteó y nos atacó y nos sigue atacando. Y el verdugo ha sido Consuelo Porras, la fiscal general, y uno que otro juez, pero yo estimo que básicamente desde que llegó Consuelo Porras al Ministerio Público, empezó ese ataque al Estado de Derecho, al sistema de justicia y a nosotros en lo personal. Pero valió la pena y eso es algo que nosotros vamos a lucir siempre. 39 operadores de justicia anticorrupción en el exilio. Ayer o hoy Juan Francisco terminó un chat y ya nos contamos, somos 39. Y yo sé que los 39 estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Hemos llorado, hemos sufrido por la familia, por el país, por todo lo que se extraña en el exilio, pero con mucha satisfacción de haberle servido a Guatemala. Y ojalá que este sacrificio nuestro de exilio y de hacer el trabajo bien hecho, porque lo hicimos bien hecho, sirva para que el 20 de agosto Guatemala inicie la construcción de una democracia que tanto ha esperado el pueblo guatemalteco y que con mucho cariño le llamamos la primavera guatemalteca. Y precisamente con esa última frase con la que usted nos hace la reflexión de la experiencia vivida, quisiera que entráramos a esta recta final de esta conversación. Ya ustedes nos han contado los rasgos generales del sistema político de Guatemala, de las condiciones socioeconómicas desiguales, del entramado jurídico que se ha creado con base a un pacto de corrupción, una democracia absolutamente restringida o una dictadura corporativa, como la han nombrado ustedes. Y este 20 de agosto llega la segunda vuelta presidencial. Yo quisiera preguntarles a ustedes, y volvería con Juan Francisco, ¿qué está en juego para Guatemala este 20 de agosto? Lo que está en juego para Guatemala es el futuro. Es una fecha clave. Primero veremos si ese 20 de agosto permiten participar en ese balotaje al movimiento Semilla. Pero en el eventual caso que el partido político, que Bernardo Arévalo y Karin Herrera logren superar esa etapa, son casi 6 meses de transición. Un margen muy amplio en el que la Fiscalía seguramente tratará de consolidar la suspensión o la cancelación del partido político, porque para eso se ha prestado la Fiscalía, con los efectos consiguientes. Resulta que ese partido político logró obtener 23 diputaciones,
pero al desaparecer el partido político, porque eso es lo que busca el Ministerio Público, perderían su participación en comisiones como la de Derechos Humanos o no podrían presidir comisiones de trabajo. Pero también es importante hacer ver por qué fue para el Ministerio Público tan importante criminalizar como lo hizo ya con nosotros, porque ahí Telma hablaba de dolor, de sufrimiento, porque eso es el exilio, eso es la criminalización, un dolor, un duelo permanente, como cuando uno pierde a un ser querido, solo que usted ahí encuentra resignación, porque sabe de que la persona posiblemente pasó a otra vida o a una vida mejor, pero en el caso del exilio, lo que nos mata diariamente es esa esperanza de un día volver. Y esa misma estrategia aplicada en nuestra contra fue aplicada en contra del partido político. ¿Y por qué se permitió entonces participar a Bernardo Arévalo y por qué hasta en la segunda vuelta pasó esto? Y porque quiero rematar con la respuesta a la pregunta que me hacía. Un riesgo que saben los guatemaltecos que no midió el pacto de impunidad. Resulta que sacaron a otros candidatos que eran los que aparecían en las encuestas mejor posicionados, entonces ya estaban tranquilos, pero una parte del plan no les funcionó y fue la voluntad del pueblo guatemalteco. El 25% de los votos se fue entre votos blancos y votos nulos y apareció la figura de Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Entonces, resulta que con esta agrupación política, la fiscal general Consuelo Porras no tenía ninguna forma de negociar políticamente, porque ha estado acostumbrada a eso, a utilizar la institución para negociar políticamente. Tenemos los casos de Sandra Torres, el caso del partido político del actual gobernante, el caso de Suri Ríos. Pero en el caso del movimiento Semilla tuvieron que fabricar un caso. ¿Qué está en juego este 20 de agosto? Además de que será la segunda vuelta electoral, veremos también si las instituciones del sector justicia respetan el compromiso que tienen con el pueblo de Guatemala, respetan el compromiso que asumieron ante la Organización de Estados Americanos, porque si leemos el comunicado que publicó hoy la OEA, se habla de un compromiso que asumieron las instituciones de Guatemala, pero mucho me temo que de la misma manera en que han dinamitado el camino de esta elección, así van a continuar haciéndolo en el momento en que se declare quién resulta el vencedor en esa segunda vuelta electoral. Las juntas receptoras de votos, las juntas distritales que se forman por ciudadanos guatemaltecos, han sido los celosos guardianes de la voluntad de los guatemaltecos y hoy está bajo amenaza por las instituciones del sector justicia de Guatemala. Entonces, no solo es la fecha 20 de agosto. La fecha 20 de agosto marca el inicio de algo que puede ser más grande, pero que también puede ser aún más doloroso para los guatemaltecos si no se respeta la decisión popular. Fechas importantes, el 20 de agosto, lo que vaya a ocurrir de ahí al 14 de enero, pero más allá de eso, lo que está en juego es el futuro. Si en realidad queremos renovar la primavera, hubo una primavera democrática, 10 años allá entre el 44 y 54. El sector justicia también tuvo su primavera en algún tiempo con el apoyo que tuvimos de Naciones Unidas. Y hoy lo que tenemos nuevamente es una ilusión renovada de que vendrán buenos tiempos, pero ojalá que el costo no sea tan alto. Tres momentos importantes: 20 de agosto, 14 de enero, que es la fecha de transición de la entrega a quien gane las elecciones, y posterior las condiciones de gobernabilidad y gobernanza y de fortalecimiento de la democracia. Ese es el planteamiento fundamental que nos hace Juan Francisco. Telma, ¿qué está en juego adicional a lo que nos plantea Juan Francisco para Guatemala? Voy a tratar de ser breve. Es difícil lo que quiero decir en 2 minutos, pero bueno.
El Ministerio de Finanzas Públicas, que forma parte del organismo ejecutivo, elabora el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Cada una de las entidades del Estado manda su presupuesto, se elabora y luego se traslada al Congreso de la República para su aprobación y su ejecución corre a cuenta del Ministerio de Finanzas Públicas. Pero resulta que, por ejemplo, un Ministerio de Estado va a desarrollar proyectos grandes. Ahí encontramos la gran corrupción. Va todo dirigido. Quiere decir que desde el Ministerio de Finanzas, con anuencia del presidente de turno, deciden los grandes proyectos, pasan al Congreso, los diputados ya saben qué proyectos van a apoyar y de los cuales van a tener coimas. Incluso han llegado al extremo de organizar sus propias empresas para ejecutar esos fondos. Hay casos que nos demuestran cómo se han confabulado los parientes de los alcaldes y etcétera. Y entonces el presidente de la República está dirigiendo, confabulándose con algunos diputados, ministro de Finanzas, ministros de gobierno, presidente de la República. Esa es la gran corrupción vista así muy rápidamente. Ministerio de Comunicaciones es un ejemplo, y particularmente en la época del presidente Jimmy Morales, porque quedó en impunidad. Lo que sucedió en la época de Pérez Molina, nosotros lo investigamos y está en los tribunales, pero en la época de Jimmy Morales quedó en impunidad y ahora con mayor razón en impunidad. ¿Qué pasa? Si a ese esquema le quitan una pieza, esa pieza se llama presidente de la República. ¿Cómo van a armar esos negocios? Bueno, se les está viniendo el mundo encima. Y ese es el futuro de Guatemala, poner a un presidente honrado, que yo me atrevería a decir que será el primero después de 70 años. Un presidente honrado que no se preste a esos negocios, y el pueblo guatemalteco debe tener ojos para ver cómo le están robando el dinero y por qué la pobreza es más profunda cada día en Guatemala. Y algo más, para Guatemala es definir todo, porque estamos a 10 días de que por primera vez después de 70 años pueda llegar un presidente como Bernardo Arévalo, que no ha hecho uso del financiamiento electoral ilícito, mientras que la señora Sandra Torres se ha caracterizado por esas alianzas oscuras en financiamiento electoral. Hay un caso, hay un audio. Entonces sí está en juego el futuro de Guatemala desde el ámbito de la democracia, pero también de un futuro para detener el saqueo. El presidente de la República es clave para evitar que sigan esos contratos de la gran corrupción en el país. Bueno, desde toda América Latina y desde todo el mundo estoy seguro, como lo expresaron hoy en la OEA, una organización regional que se ha venido fortaleciendo, que como decía Juan Francisco, uno esperaría que hiciera más desde todos los países, pero sin lugar a dudas es un sistema regional que ha venido ayudándonos a los distintos países para restablecer condiciones de democracia. En la lucha de la democracia estamos atentos a lo que está pasando en Guatemala, y el llamado no solamente es para el 20 de agosto, sino para el proceso que viene hacia adelante. Para cerrar, Juan Francisco y Telma, quisiera tal vez que ambos pudieran expresar una reflexión, no solamente para Guatemala, sino para América Latina, para las democracias en América Latina, no solamente por lo que vive Guatemala, sino también por lo que vive Ecuador en estas últimas horas, producto del asesinato de uno de sus candidatos presidenciales, pero también lo que vivimos en Colombia en unos tiempos de transición política y de tensiones profundas, de, como dice el presidente Gustavo Petro, se llegó al gobierno, pero aún no se tiene poder. El poder siguen siendo
los que han cerrado también los caminos de la democracia en este país, pero también en lo que vive en Venezuela, buscando elecciones libres por parte de fuerzas políticas de oposición y demás. Podríamos hacer una lista larga de todo lo que vive América Latina. Yo quisiera que ustedes, y lo digo con todo respeto y admiración, como luchadores por la democracia, como héroes y hoy también víctimas de ese régimen de corrupción y que hoy los tienen en el asilo político junto con otros decenas, como ustedes nos lo cuentan, fuera del país por su lucha contra la corrupción. ¿Qué reflexión le hacen a esa democracia en América Latina? Juan Francisco. Bueno, que para Guatemala y para América Latina, pues nuestras sociedades han tenido diferencias, pugnas y desencuentros, pero debemos de aprovechar estas crisis que estamos viviendo, porque a lo que aspiramos es a tener sociedades libres, democráticas y dignas, y que esa aspiración debe ser para honrar nuestra historia, para honrar a nuestros ancestros y para construir un mejor futuro para las futuras generaciones. Entonces, la aspiración es que en medio de esta crisis surja la unidad y la oportunidad, que es muy difícil, no es imposible, porque en otros tiempos hemos podido salir de grandes dificultades. Es mi aspiración, una América Latina libre, próspera y democrática, y sobre todo para mi país. Que así sea. Muchas gracias, Telma. Yo pienso que toda América Latina debe ponerle atención al caso de Guatemala, que hay que analizar el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que nos hace relación, por ejemplo, a la excesiva judicialización de la política guatemalteca, pero esto no quiere decir nada más que qué montón de casos hay en los tribunales. El mismo informe dice que este excesivo uso de la justicia en Guatemala ataca e intimida. Es decir, se está usando la justicia para atacar, para intimidar, dicho por el informe del señor secretario general, pero que va más allá porque va acompañado, dice el informe, de campañas con mensajes violentos. Hay ahí un patrón para romper la democracia utilizando la legalidad. También dice el informe que el voto en Guatemala es un voto de protesta. Eso es importante resaltarlo. Guatemala está protestando en las urnas. Así como fuimos ejemplo de aplicar el sistema de justicia de la mano de Naciones Unidas con CICIG, fuimos ejemplo para el mundo. También hemos sido ejemplo de un régimen totalitario y de un ministerio público perverso, autoritario. Hemos sido ejemplo de una regresión en el sistema de justicia. Ahora también estamos siendo ejemplo de un voto de protesta, de usar el voto en las urnas para protestar y esperamos, como dice el informe de la OEA, que se asegure la gobernabilidad del país. Eso es lo que deseamos, un país que se pueda gobernar, porque si hay un gobierno decente, se puede luchar contra la pobreza, contra la migración, la discriminación, el racismo, pobreza extrema, niñez desnutrida, todos los problemas graves sociales que tiene Guatemala, con una buena gobernanza y entonces asegurar la gobernabilidad del país, como dice el informe de la OEA, es fundamental. Que se fortalezca la democracia en Guatemala y en toda América Latina. De verdad, muchísimas gracias, Juan Francisco, Telma, por esta conversación. Ha sido ilustrativa para mí en especial y estoy seguro que para toda la audiencia acercarnos a la realidad política difícil, dura, pero también valiente y llena de dignidad y de enseñanzas en función de la lucha por la democracia. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por participar en esta conversación, reiterar nuestro agradecimiento a la organización CESJUL, a Global Exchange de Estados Unidos, a Grupo Focus y Prensa Comunitaria de Guatemala, Península 360 Press de San Francisco, California y Rompevientos de TV de México.
una alianza que estamos en un proceso de misión de observación internacional de las elecciones en Guatemala que arranca con esta conversación y que llegará el próximo 15 de agosto al país y acompañará hasta el 22 en este primer hito, como Juan Francisco nos lo ha indicado en este primer hito, pero que aspiramos que estas organizaciones continúen haciendo la observación para que se construya la democracia. Claramente a la organización Latin America Working Group y la OPS por hacer parte de esta alianza. De verdad, nuevamente muchas gracias, buenas noches para todos y que se restablezca la democracia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.